Y el día lunes, mientras estaba trayendo la palabra por la radio, el Señor me hablaba, me decía, desde el mismo momento en que ustedes se ligaron de la iglesia americana y comenzaron a partir de ese lugar, comenzó la travesía al Jordán. Comenzó la travesía del Jordán. Y todo ese tiempo que vivieron en la 5 de la Carto, en la 10 Conti, en la 115, que mis hijos llevaban los instrumentos de un lado a otro, cargaban mi presencia. Eso simbolizaba el arca de Dios. Y fue en tiempos donde el pueblo pasó el Jordán. Y cuando llegaron a las 277, pues allí recibieron la tierra prometida. Están en la tierra prometida. Están en el monte de Sión. Están en el monte de la celebración. Están en el monte del gozo. Están en el monte de la abundancia. El Señor me decía, ¿no se han dado cuenta dónde los tengo? El Señor me decía, ¿no se han dado cuenta que todo lo que me han pedido se lo he dado y más? Y decir, Señor, es verdad. Me dijo, mientras mi pueblo no se circuncide de corazón, seguirán siendo incircuncisos. No sé si me están entendiendo. Mientras nosotros nos saquemos a Egipto de nuestro corazón, Egipto seguirá gobernando nuestra vida. El pueblo de Israel, 40 años no fueron suficientes para sacar a Egipto de su corazón. Estaban yendo hacia la bendición, estaban comiendo el maná, estaban teniendo toda clase de bendiciones y sin embargo estaban quejando de Dios. Y ese es el problema, en que muchos todavía no nos hemos dado cuenta a dónde nos tiene Dios. Estamos pisando la bendición. Usted está puesto sobre bendición. ¿Sabe qué, mis hermanos? Mientras la iglesia no entienda la ubicación que tenemos en el Señor Jesucristo, aunque haya abundancia, seguimos conformándonos con las migajas. Y no es ese el propósito de Dios. Dios te trajo para que reinara juntamente con Él. Y David es un tipo de la iglesia. David, mis hermanos, escuche, cuando uno mira los tres reyes, el rey Saúl, o sea, lo que es el Reino Unido, cuando usted mira el Reino Unido, que es Saúl, David y Salomón, el Reino Unido, cada uno tiene algo poderoso que nos revela a nosotros nuestra vida hoy. Saúl, el primer rey de Israel, ¿qué es lo que representa Saúl? ¿Por qué Saúl no continuó gobernando y llevando sus generaciones en todos los tiempos a reinar con Cristo, a reinar en el palacio, a permanecer allí? Porque ese era el destino profético para ellos. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl, escuche, representa la carne. Saúl representa la carne, representa las obras de la ley. Y tiene que ver con el primer altar que hace 15 días atrás les hablaba, cuando Abraham construye el primer altar llamado gracia. No queremos salir de ese lugar. Todavía estamos allí en las bendiciones, pero cosas ocultas se manifiestan. Todavía hay pecado, todavía hay desorden espiritual. Recibimos el mensaje de Dios, pero lo obedecemos a medias. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Dios le dio órdenes exactas a Saúl, que ordenara su casa, que ordenara su gobierno, que hiciera esto. Le entregó sus diseños, le entregó la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra que Saúl obedeció por pedazos. No sé si me están entendiendo. Para que la bendición de Dios repose sobre mi cabeza, tengo que obedecer la palabra completa. Mis hermanos, es como si usted tuviera una botella de agua ahí y le echara solamente una gotita de agua de cañería, una gotita. Eso contamina toda la botella.
Si un solo pecadillo chiquitico, que usted dice, pero esto qué puede hacer daño, esto que me puede afectar, no, yo creo que Dios me conoce, Dios sabe. Mis hermanos, la palabra del Señor es puesta en nuestras manos para que la obedezcamos de principio a fin. Amén. Y Saúl representa la carne, todo aquello que nos cuesta todavía dejar, como en el caso de Abraham, que le costó dejar a Lot, y Lot era un impedimento para ser bendecido. David representa, escuche, representa el espíritu de la iglesia. O sea, David es la iglesia, él abre ese velo para que Israel pueda acercarse a Dios. Por eso, en el tiempo de Moisés, el arca estaba escondida entre los atrios. Estaba en la parte de atrás, estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El arca estaba en el lugar santísimo, estaba cubierto por un velo. Cuando David construye su tienda, él coloca el arca allí y todos podían acercarse, todos podían ver el arca. David representa el poder del Espíritu en nosotros, donde podemos acercarnos a Él libremente. David rompe ese protocolo. David rompe aquello que para muchos era tradición. David lo rompe. David es el único que le dice, Señor, yo voy a preparar un lugar y quiero que el arca, tu presencia esté conmigo. Nadie más lo había podido hacer. Ningún rey podía hacerlo, pero David lo hizo. David anhelaba la presencia del Señor. Cuando Saúl tuvo la oportunidad, no lo hizo. A Saúl le importaba más su propia carne que la presencia del Señor. David representa el poder del Espíritu Santo con nosotros. Y Salomón, que es el Reino Unido, representa el reino de Cristo aquí en la tierra o el milenio. Entonces vemos aquí cómo cada uno de ellos tiene para nosotros un patrón, algo a seguir, y que como iglesia debemos poder abrazar estas revelaciones para entrar a dimensiones mayores y disfrutar esas bendiciones que el Señor tiene para todos. Dios quiere bendecirnos y quiere bendecirnos de manera sobrenatural. David recibe 3 unciones, les hablaba al principio. La primera unción la tiene allí en 1 Samuel 16:13. En 1 Samuel 16:13, la primera unción que David recibe allí es llamada la unción del llamado. Es la unción del llamado. 3 unciones recibe David. ¿La unción de qué? Del llamado. Y lo encuentra en 1 Samuel 16:13. La segunda unción la recibe en 2 Samuel 2:4. Esa segunda unción es llamada la unción del escogido. En 2 Samuel 2:4, esa unción él la recibe y es llamada la unción del escogido. Y la tercera unción la recibe en 2 Samuel capítulo 5, del 1 al 3, y esa es la unción del fiel. O sea, Dios nos ha llamado para ser, escuche, escogidos y fieles. Amén. Entonces, vemos 3 altares. 3 altares, y he venido hablando de esto porque lo que el Señor nos está diciendo es que preparemos nuestra casa para recibir la bendición sobrenatural que Él quiere entregarnos. Mientras la casa no esté ordenada, difícilmente vamos a ser bendecidos. No se trata si usted continúa acá o no continúa, se trata de que usted crea a Dios. No sé si me están entendiendo. Se trata de creerle a Dios. Cuando Dios le entrega una palabra, usted tiene que abrazarla, usted tiene que recibirla, usted tiene que recitarla sobre su cabeza. Cada vez que Dios me entrega una palabra, yo corro, me la coloco sobre la cabeza y le digo, Señor, tú estás hablando, yo la recibo, la abrazo, la vivo. El problema está que muchas veces nos cuesta recibir la palabra y más entenderla. Entonces, aquí vemos cómo David recibe estas 3 unciones, pero cada unción
tiene un reto en la vida de David. Cada unción. Cada unción. Y he estado meditando sobre esto porque la manera como yo entienda cada unción sobre mi cabeza, asimismo voy a moverme en esa unción. Cuando comenzamos en la 4 León, allí teníamos la primera unción, escuche, y esa unción era la unción del llamado. Comenzamos a trabajar en el llamado que Dios nos había hecho y se hizo muchas veces difícil, pero sabíamos que Dios nos había llamado. Y siempre vimos su gracia y su favor, porque cuando yo digo que soy bendecido, estoy diciendo que estoy marcado con el favor de Dios. Cuando yo le digo que usted es bendecido, le estoy diciendo que está siendo marcado con el favor de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces Dios nos hace el llamado, escuche, y estando en este proceso que hasta acá estamos viviendo, podemos decir que estamos en la segunda unción. Yo me siento hoy como iglesia del Centro de Avivamiento disfrutando de una segunda unción que es la unción del escogido. En otras palabras, estoy recibiendo una confirmación del cielo donde Él me está diciendo, yo te llamé y a través del proceso del llamamiento y todo lo que han vivido y todo lo que han soportado y cómo se han mantenido, hoy te estoy escogiendo. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. No sé si me están entendiendo. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y les hablaba de las 3 unciones o los 3 altares que Abraham levantó. Y un día tarde o temprano, si usted anhela estar en la presencia del Señor, tendrá que pasar por estos 3 altares o estas 3 unciones. Si está dispuesto a ir con Cristo. Si está dispuesto a ir con Cristo. Si está dispuesto a ir con Cristo. Porque usted puede estar sentado ahí, pero el que esté sentado ahí no le garantiza que esté en la presencia del Señor un día cuando lo llame allá. No sé si me están logrando entender. Usted puede estar sentado ahí y Dios te está haciendo una invitación, pero eso no lo indica que cuando usted muera vaya a estar con Él si no está viviendo una vida en santidad, consagración total. ¿Cuántos quieren estar con Cristo Jesús? Primera unción es la unción del ¿qué? Y en este llamado, escuche mi hermano, en este llamado es donde vamos a tener que pasar. Por eso el primer llamado, si uno lo hace, es en ese llamado, escuchen, en ese llamado, nos llamábamos Iglesia Cristiana Hispana del Nazareno. Así comenzó la iglesia. Iglesia Hispana Cristiana del Nazareno. Escuche, así comenzamos. Usted mire los registros. El primer llamado lo recibimos con ese nombre. Iglesia Cristiana Hispana del Nazareno. Centro de Avivamiento del Nazareno. No era centro de avivamiento, no, hispana, sí. Allí estuvimos en la 4 León y pasamos, no sé, la hermana Blanquita que está conmigo, ¿se acuerda cómo lo llamamos? En la 214, Dios nos da un nombre diferente y es Centro de Avivamiento Valle de Sitín. Ahí comienza el llamado de la segunda unción, que es el de escogido, a ver si realmente estamos en capacidad de soportar todo lo que nos tocó pasar. Cruzar el Jordán. Muchas veces en el frío, en el calor, tener que esperar y cargar instrumentos, regresar. Pero era un tiempo de proceso donde Dios estaba, escuche, allí mirando si éramos aprobados o no por Él. ¿Para qué? Para colocarnos el sello de escogidos. ¿Sabe que muchos pensamos que las cosas son fáciles? Y queremos las cosas fáciles sin tener que trabajarlas. Queremos los títulos sin tener que ir a estudiar. ¿Sí me está entendiendo?
queremos el mejor esposo, la mejor esposa, sin antes orar y clamar al Señor y ponerlo en ayuno y oración. Queremos la mejor casa, queremos todo aquello, pero ¿cuántos de nosotros vamos a la presencia del Señor y allí le pedimos en oración, Señor, guíame, Señor, muéstrame, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Es esto lo que debo hacer o no? ¿Sabe que los fracasos de muchos de nosotros es porque hacemos las cosas hacia lo que salga? A la topa colondra, como llamamos. ¿Sí me entienden? Lo primero que resulte, con ese me voy. Lo primero que sale, a ese le echo mano, o ese le... ¿Sí me está entendiendo? Y luego fracasamos y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto? Porque, mis hermanos, no, escuchen, no hemos pasado el proceso de ¿qué? De ser escogidos por Dios. Para Él aprobar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Saúl representa un llamado, pero un llamado que Dios le hace para que tomara todas las bendiciones del cielo, pero que esto lo abraza a él y se queda en la primera estación, en el primer altar, que es la carne, las obras de la carne. Le costó entender lo que Dios le quería decir. Pero David, mis hermanos, él entiende y él abraza. El segundo altar es ¿qué? El escogido. Pero encuentra el tercer altar, que es en 2 Samuel del 5, el 1 al 3, y es fiel. Entonces, la primera unción que David recibe acá, la llamamos la unción o bautismo en el Espíritu. La segunda unción es la unción del Señor sobre él, sobre su cabeza. Y la tercera unción es la unción del poder de la resurrección. ¿En qué unción le dije que estamos nosotros? En la segunda. Estamos en la segunda unción, que es la unción de ¿qué? De ser elegidos. Pero estamos a punto de entrar, escuche, a punto de entrar a la tercera unción, que es la unción del lugar santísimo, o es la unción de la resurrección, que es pasar a vivir en algo sobrenatural. Y esta unción, escucha, a mí como me gusta mucho, porque la primera unción de David lo capacita ¿para qué? Para aprender a derrotar ¿a quién? Al Goliat. ¿Sí? La primera unción, les decía, la primera unción sirve ¿para qué? Para derrotar al Goliat, para soportar la preparación del desierto. La segunda unción de David lo capacita para reinar en Judá. Allí él prevalece sobre este reino de Judá. Y la tercera unción, Dios lo capacita para reinar sobre todo Israel y disfrutar las bendiciones máximas que David, como hijo de Dios, debía abrazar. ¿Están entendiendo? Entonces es importante nosotros como iglesia mirar todo esto, porque conforme lo entendamos, podemos dar pasos de bendición mayores. En cada unción Dios nos capacita. En cada unción Dios nos da algo nuevo. Cada unción trae una preparación a la iglesia, trae una preparación al cuerpo de Cristo. Cada vez que Dios nos pasa por un momento difícil, lo que está haciendo Dios es preparándonos para entregarnos cosas mayores. Amén. Si yo no sé administrar esto que Dios me ha entregado, no voy a poder administrar algo más grande que Él ya tiene listo para darnos. Pero tengo que ser un buen administrador. Y si no, Dios, aún lo que tengo me lo quita. Dígale al hermano, cada unción nos capacita para algo más grande. ¿Sabe que, mis hermanos, David es un hombre? Escuche, iglesia. David es un hombre que nos enseña a nosotros a cómo debemos caminar. Y David es un hombre que cuando él es confrontado por las cosas que hace equivocadamente, viene a Dios y reconoce que ha fallado. Todos nosotros, de una u otra manera, nos equivocamos. Todos nosotros, de una u otra manera, fallamos. Y David, por eso es el personaje favorito en el cual siempre me gusta estudiar de él. David es un hombre apasionado por su presencia. David es un hombre que Dios lo había llamado, lo había escogido, y David sabía
que la fidelidad de él para con Dios estaba en su corazón. David sabía quién era. Y David quería agradar a Dios. Y dice la palabra que David, en ese intento de traer la presencia de Dios a su casa, David comete 5 errores rápidamente. Quiero mencionarlos aquí, porque mis hermanos, sabe que Dios nos está llamando para cosas grandes. ¿Cuántos saben que Dios nos está llamando para cosas poderosas? ¿Cuántos saben que Dios nos entregó las llaves de David? ¿Cuántos saben que Dios nos entregó esta ciudad? Amén. Pero nos está preparando. Y mi hermano, lo que viene es algo mayor. Solamente un amén, escuché por allí. Hermano, levante la mano, felicito a la hermana que dijo amén, amén. Te bendigo en el nombre de Jesús, alma poderosa. Hermanos, ¿sabe algo? Dios nos está preparando para cosas mayores. Amén. Vienen cosas sobrenaturales. Pero necesitamos entender los tiempos de Dios y reconocer nuestros errores y levantarnos y revisar. ¿Sabe que David tenía un deseo profundo de traer la presencia de Dios a la casa? Tenía un intento poderoso. Y cada vez que yo miro esto que dice centro de avivamiento, yo digo, Señor, centro de avivamiento, avivamiento del centro. Estamos pidiendo un avivamiento. ¿Cuántos desean ver un avivamiento en la ciudad? ¿Cuántos desean ver un avivamiento en esta nación? ¿Cuántos desean ver un avivamiento en su casa? No pare de orar. No pare de orar. Clame de noche y de día por un avivamiento. Dígale, Señor, yo declaro que hay un avivamiento en mi ciudad. Y David era ese hombre apasionado por avivamiento. David quería traer la presencia del Señor. Pero hay 5 cosas graves que David hizo, en los que rápidamente los corrige. Número uno, no hubo preparación para alojar el arca cuando llegara. No hubo ¿qué? Preparación para alojar el arca cuando llegara. ¿Qué fue lo que pasó el día sábado, fin de semana pasado? Estábamos preparando el lugar. Tal vez algunos de ustedes hayan pensado, bueno, nos habló muy duro, muy fuerte, aquello y lo otro. Pero ¿sabe qué es lo que estaba pasando el fin de semana pasado? Preparando el lugar para que la presencia del Señor permanezca. Estamos preparando el ambiente. Es una preparación del ambiente. Número 2, los músicos no estaban preparados. David no tenía preparación para el arca. Número 2, no tenía los músicos santificados. Número 3, los sacerdotes no estaban santificados. Número 4, no estaban transportando el arca de acuerdo al orden divino. Y número 5, el hombre que tocó el arca murió. Entonces, número 1, ¿qué pasó? No hubo preparación. Número 2, ¿qué? Los músicos no estaban santificados. Número 3, los sacerdotes no estaban santificados. Número 4, estaban transportando el arca conforme a la carne o al deseo de ellos, no conforme al orden divino. Y número 5, un hombre. Y dice la palabra que la ira del Señor se enfureció con Usa y murió. Ok. Hay algo muy importante aquí, iglesia, porque necesitamos entender por qué Dios nos visitó el fin de semana pasado con un profeta. ¿Y qué es lo que Dios quiere que pase en este lugar? Diga, ordenar la casa. Diga conmigo, ordenar la casa. Ordenar la casa. Amén. Dios ministró la casa y ministró músico por músico. No sé si se dieron cuenta. O sea, Dios vino a linear nuestra vida, porque la presencia de Dios no va a estar donde hay desorden. Yo puedo aquí, mi hermano, escuche, hacer tantas cosas pidiendo avivamiento, pero para que haya avivamiento, tiene que haber orden en la casa para que la presencia del Señor repose. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor? Porque es importante que ustedes me digan. Ponernos de acuerdo. Si entonces el avivamiento, David lo estaba deseando.
David lo estaba anhelando. Pero hubo 5 cosas que ya les mencioné que fue imposible que David abrazara ese verdadero mover de Dios en su vida, su presencia. Entonces dice la palabra, vaya conmigo a 2 Samuel 6:10. 2 Samuel capítulo 6 versículo 10. Dice la palabra, en 2 Samuel capítulo 6:10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda. Diga, donde está la presencia del Señor, hay bendición. Donde está la presencia de Dios, hay bendición. ¿Cuántos meses? Diga conmigo 3 meses. 3 meses. Dice la palabra que David llevó el arca a la casa de Obed-edom. Y allí en la casa de Obed-edom estuvo 3 meses. Suficiente para que Obed-edom viera la diferencia que es tener la presencia de Dios en su casa. 3 meses. Suficiente para que Obed-edom viera la gloria de Dios en su casa. Entonces, ¿dónde comenzó el avivamiento? ¿Dónde comenzó el avivamiento? En la casa de Obed-edom. Comenzó en una casa. Cuando estaba mirando esta palabra, inmediatamente Dios me llevaba a decirles esto, iglesia. Dios nos ha permitido tener hogares de luz en diferentes casas. Y estoy orando y declaro, ustedes no se les ha agarrado todos los líderes, que viene una manifestación de gloria sobrenatural. Viene un bautismo de fuego sobrenatural en esos hogares. Tal vez usted ha estado allí diciendo, Señor, pero solamente 2 o 3 nomás. Los mismos, Señor, el mismo. Pero ahí, en ese llamado, Dios te está confirmando para ser escogido. No sé si me logran entender. En ese llamado, Dios te está llevando a un altar diferente, que es estar escogido. El avivamiento aquí, David se da cuenta que lo comenzó en una casa. El avivamiento no comenzó escuche, no comenzó en la ciudad, comenzó en la casa de Obed-edom. Durante 3 meses. Dice la Biblia que en esos 3 meses algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Y me gusta muchísimo porque David se da cuenta de algo. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una señal, yo tengo que rápidamente revisar qué fue lo que pasó. Iglesia, para mí es preocupante que durante esta visita que tuvimos con el profeta, vino un Natán y nos habló, nos corrigió, nos ubicó. La pregunta es esto: ¿qué está haciendo usted en este momento? Hay 3 meses que a partir del domingo pasado, del 16, comenzaron 3 meses para esta casa. 3 meses de ubicación, 3 meses de preparación, porque va a pasar algo sobrenatural en este lugar. Oiga lo que estoy diciendo, va a pasar algo sobrenatural en esta casa. Pero Dios está dando 3 meses. ¿Y sabe qué me gusta de David? David se dio cuenta de que Obed-edom estaba siendo bendecido y comienza a corregir y comienza a revisar qué fue lo que él hizo que la presencia del Señor no pudo llegar. Y comienza David a darse cuenta. Y quiero que vaya conmigo rápidamente vaya conmigo al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Quiero que revise algo porque está poderoso. El primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. David se dio cuenta 3 meses de preparación. Mientras Obed-edom
estaba siendo bendecido. Mientras Obed-edom estaba entrando en avivamiento, esa casa estaba pasando algo poderoso. A los oídos de David llegó esta noticia: David, la casa de Obed-edom está siendo sacudida por una atmósfera de gloria. David, los hijos de Obed-edom están recibiendo puestos de trabajo. Los hijos de Obed-edom están siendo alcanzados por las misericordias. Y David dijo: la presencia del Señor. Pero David no se quedó con los brazos cruzados. Eso es que Obed-edom tal vez está en santidad. Y bueno, yo creo que es que David no se quedó cruzado de brazos. Diga conmigo: hacer correcciones. Diga conmigo: tengo que hacer correcciones. Diga conmigo: tengo que hacer correcciones. Dios me dijo desde el 16. Del 16 que hace el lunes pasado, Dios nos da 3 meses para hacer correcciones. Porque dentro de 3 meses usted va a testificar de algo poderoso. Oiga lo que estoy diciendo: 3 meses. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1. Primera de Crónicas 15, 1. Dice la Biblia: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar, aleluya, aleluya, diga, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Oigan esto: David no se quedó con los brazos cruzados. David dijo: tengo que hacer algo. Y comenzó a arreglar su casa, y comenzó a arreglar su tienda, y comenzó a hacer cambios en su vida. Iglesia, después del domingo pasado, que el Señor nos trajo una palabra profética, depende de usted y depende de mí si continuamos igual. Pero Dios quiere hacer cosas mayores en tu vida. Pero Dios quiere que comience a hacer cambios. Del domingo pasado aquí, ¿cuántos han comenzado a hacer cambios? Porque, iglesia, de nada sirve si usted está escuchando una palabra y sigue viviendo tal como está. David dijo: algo tengo que hacer. David traía la presencia de Dios a la casa, pero no tenía un lugar donde tenerla. Muchos queremos presencia del Señor, y muchos decimos: Señor, bendíceme con tu presencia. Y el Señor dice: ¿cree que voy a permanecer en ese corazón como está? No pida presencia mientras no tenga un lugar donde habite, porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por la misericordia usted y yo estamos vivos. A veces le decimos: Señor, bendíceme con tu presencia. El Señor dice: sin acercar a 100 metros te mataría. No sé si me están logrando entender. Si usted está pidiendo la presencia de Dios, está pidiendo avivamiento, comienza a ordenar cosas en su casa para que la presencia de Dios habite. Entonces, David, ¿qué hace? Dice que comenzó a preparar un lugar. 3 meses fueron suficientes para que David comenzara a revisar qué es lo que estaba mal. Número 1, preparó un lugar. ¿Para qué? Para traer. Número 2, Primera de Crónicas 15:16. Vaya conmigo al 15:16 de Primera de Crónicas. Número 2. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpos y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Lo que Dios me está diciendo es que David comenzó a asignar a los músicos, a los levitas. Dios comenzó por medio de David y de músicos. Vamos a listar los sombreros porque viene algo poderoso, y comenzó a ubicarlos a cada uno por sus instrumentos. Porque David entendía que Dios vive en las alabanzas de su pueblo. Y David comenzó a santificarlos, comenzó a hablarle: usted va a estar aquí, pero tiene que vivir en santidad. Usted va a estar aquí, pero tiene que vivir en honestidad, en integridad. Y comenzó a preparar todos los músicos. Porque sabe una cosa: Dios quiere una alabanza y una adoración que sea santa y pura para Él. Y eso es lo que el Señor vino a santificar los músicos de esta iglesia. No sé si ustedes se dieron cuenta. Pero Dios vino a santificar la alabanza. Dios vino a decirnos: quiero alabanza profética. Estoy cansado con los mismos coros de siempre. Dios dijo: quiero un sonido diferente. Quiero un ruido diferente. Quiere algo nuevo. Mi hermanos, a todos Dios nos dio, escuche, capacidades para hacer cosas grandes para Dios. Todos somos creativos acá. Todos tenemos la mente de Cristo. ¿Están entendiendo?
¿Qué está haciendo usted con su talento? ¿Qué está haciendo usted con su talento? Número 3. Número 3. Primero de Crónicas 15:14. Dice la Biblia, así los sacerdotes y los levitas ¿qué? Los sacerdotes y los levitas ¿qué? ¿Sé qué? Se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Diga 3 meses que tengo que santificarme. Diga conmigo, 3 meses que tengo que santificarme. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor en la casa? Santifiquémonos. Santifiquémonos. Consagrémonos. Vivamos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. David le dijo, santifiquémonos. Santificó los levitas, santificó los sacerdotes. Porque David se dio cuenta que la muerte y todo lo que estaba pasando era cuestión de que estaban actuando en la carne, en emociones, en sentimientos. Y la vida cristiana no se trata de sentimientos. La vida cristiana se trata de una relación personal con Dios. La vida cristiana se trata de una obediencia continua con mi Padre Celestial. Número 4. 15 del 12 al 15. 15 del 12 al 15. Dice la Biblia. Y les dijo a vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificados, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que les he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. ¿Sabe? Escucha, iglesia. Número 4. David restaura el orden divino. El orden divino. Él le dice, vosotros que sois principales, padres de familia, de los levitas, santificados. El Señor le dijo, por medio de David, a todos, llamó a los padres de familia, llamó a todas las familias de David. Le dijo, aquí faltó algo. Hicimos las cosas a nuestra manera, en nuestra carne, en nuestra desobediencia, y por eso pagamos las consecuencias. Entonces David está llamando al pueblo ¿a qué? A que se santifique. Al sacerdocio. Iglesia, y es lo que nosotros hemos venido hablando. Un día, Dios me dio el privilegio de traer de Bogotá, Colombia, a los pastores Omar y Consuelo Castiblanco. Y nos fuimos para el Camp Tacón y todo el liderazgo. ¿Cuál era mi intención? Tal vez usted la desconozca. Pero mi intención era de que todos nosotros, desde el más grande al más pequeño en el liderazgo, se santificara para ser parte del llamado que el Señor nos ha hecho. El objetivo de traer un profeta a la casa, ¿sabe por qué es? Porque yo quiero la presencia del Señor. Lo que pasó este fin de semana fue la escoba de Dios barriendo cosas y cosas de nuestra vida. Tal vez para muchos fue duro, para mí también. Para mí fue el día viernes, fue bastante fuerte lo que el Señor me dio. Pero yo decía, Señor, yo recibo. Porque eso fue mi oración. Señor, ven y prepara tu casa. Porque quiero un avivamiento, Señor. Yo quiero tu presencia, Señor. Yo no quiero, Padre, un culto por hacerlo. Yo no quiero tenerlos a ustedes aquí entretenidos los domingos. Yo no quiero tenerlos a ustedes aquí un miércoles, quizás pagando bus y llegando aquí gastando dinero. Yo quiero que usted venga aquí y reciba el pan de Dios. Reciba la bendición de Dios. Reciba lo que el Señor tiene para ustedes. Pero para que esto ocurra, necesitamos santificarnos. El Señor me decía, mientras cada uno se vista con una apariencia de piedad, no va a funcionar en su reino. No es su vestimenta externa, sino su corazón la que Dios está observando. Yo puedo vestirme con un saco aquí y una corbata y mostrarles a ustedes externamente que estoy viviendo en santidad, pero por dentro me conoce muy bien Cristo. Y Dios está más interesado en tu corazón. Y David le dice al pueblo, santifiquémonos. Vamos a santificarnos. Fueron 3 meses los que David usó. 3 meses suficientes para que David, dice la palabra, arreglara su casa. Y vaya conmigo. Cuando esas 4 cosas estuvieron listas, vaya conmigo a 2 Samuel 6:12. Vaya conmigo a 2 Samuel 6:12. Si quiero que se dé cuenta de algo. Aleluya. ¿Está encontraron?
Segundo de Samuel 6:12. Dice la Biblia. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando todo estaba preparado, cuando todo estaba listo, David dijo, es mi momento, 3 meses cumplidos. Y quiero que, mire, vaya conmigo a Primera de Crónicas 26, del 4 al 8. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 26, del 4 al 8. Quiero mostrarles algo, para que usted salga de aquí bendecido. Más. Primera de Crónicas 26, del 4 al 8. Dice la Biblia. Dice la palabra. Quiero que se dé cuenta lo que Dios hace cuando la presencia del Señor está en su casa. Papás, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos papás están acá? Levanten la mano los papás. Amén, amén. He venido hablándoles de esto. Que Dios mira tu corazón. Hermano Alan, mientras usted está aquí, tus hijos pequeños están recibiendo una transferencia de bendición y unción. ¿Están entendiendo? Niños que están inocentes allí. Pero por el favor de Dios en papá. ¿Ya lo encontraron? Primero Crónicas 26, del 4 al 8. Dice la Biblia, del 4 al 8. Los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabá el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, y el quinto Natanael, y el sexto Amiel, y el séptimo Isacar, y el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijas que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otri, Rafael, Obed, el Zabal y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio 62 de Obed-edom. Cómo la bendición fue traspasada a sus hijos y a sus hijos de sus hijos. Esto es lo que Dios va a hacer con sus hijos. Esto es lo que Dios va a hacer con su casa. Eso es lo que Dios va a hacer. Van a escuchar de lejos las bendiciones grandes que Dios está trayendo a tu casa. Van a escuchar de lejos lo que Dios está haciendo contigo. La mano de Dios. El poder de Dios. Esto ocurre cuando usted y yo traemos la presencia de Él a nuestra casa. Pero ¿sabe una cosa? Me gusta el corazón de David. Fueron 3 meses suficientes para que él arreglara o ordenara su casa. Todo lo que tenía que hacer para poder trasladar la presencia de Él a la ciudad. La presencia de Dios. 3 meses. Yo les pregunto. Ya llevamos 8 días. Mañana completamos 16. El 16 Dios nos dio una palabra y comenzó a partir del 16 a correr algo tremendo. Dios nos dijo a partir del 16 algo comienza a moverse acá. Diferente. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo sigue usted delante del Señor? Vamos a hacer lo que hizo David. Comenzó a ordenar, comenzó a santificar los hijos, comenzó a santificar la casa, comenzó a ordenar cada cosa en su lugar. 3 meses. 3 meses en los que Dios nos pone a prueba de esa palabra que nos ha entregado. Y hoy le estoy diciendo, si ustedes lo creen o simplemente dicen, no, una palabra más. 3 meses para que recupere lo que usted ha perdido. Gente que participaba en la intercesión ya no está. Gente que venía a los sábados a orar ya no está viniendo. Gente que estaba metida ya no está.
Y el Señor dice, denles 3 meses para que recuperen lo que han perdido. Para que recuperen lo que... No sé si me están entendiendo. Porque de nada sirve, iglesia, yo puedo durar aquí todo este día y la presencia del Señor puede estar aquí moviéndose de manera grande. Pero si usted no escucha, no pasa nada. Les decía esta mañana a los hermanos, el Señor dijo, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Porque al que venciere, le daré del maná escondido. Dice, y una piedrecita blanca, donde tengo un nombre que ni usted lo conoce. Y ese maná escondido es la revelación de Cristo en nosotros. Cosas escondidas que Dios tiene a propósito en la palabra para que usted y yo seamos fuertes y valientes para buscarlos. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a buscar las cosas secretas y ocultas que están allí, que son tuyas y son mías? 3 meses suficiente para que David se da cuenta de las correcciones que tenía que hacer. Tal vez usted hasta acá ha estado pidiendo la presencia del Señor y no ha recibido nada. ¿Por qué? Porque Dios dice, hay que ordenar cosas. Hay que ordenar cosas. Y si el Señor nos permitió el fin de semana tener este profeta, es porque Él quiere que tú y yo seamos tremendamente bendecidos. Y ese avivamiento viene. Y ese avivamiento, ¿sabe dónde comienza? Diga, en mi casa. Dígalo con toda seguridad. Ese avivamiento comienza en mi casa. Tome a su esposo, está ahí usted. Diga, ese avivamiento comienza en mi casa. ¿A dónde comenzó el avivamiento? Diga, en la casa de Obed-Edom. Amén. Y dice la Biblia que toda su casa fue bendecida. Sus hijos comenzaron a tener puestos de trabajo, a gobernar, a disfrutar de todas las bendiciones. Pero fue en la casa del Señor. Allá, cuando Él ordenó. Amén. Colócase de pie.